Camino a la U, el trabajo o el cole o simplemente aún en casa. El parche de la mañana en Real 101.5 FM. Son las 9:18 de la mañana. Malky la firma está conectado a esta hora. Malky, di hola, ¿cómo va TikTok? No, ya me desconecté de TikTok. Por ahí estaba Alex, el Combo, Carolina, también la China. Todo ese gentío que se pasa conmigo conectado por las mañanas en TikTok. Ay, Dios mío. Vea, esta mañana estoy muy feliz. Hace un momento les hablaba a Jen sobre si ya habían desayunado, porque hoy tenemos un invitado muy especial en este parche de la mañana que la sola historia que nos estaba contando tras micrófonos ya es positiva e interesante a la hora de emprender, a la hora de crear nuevos negocios, a la hora de crecer, porque innovar es un tema que es muy complejo. Cuando vos te lanzas a innovar, pues te vas a encontrar una serie de obstáculos que son complejos de resolver, y cuando ya sales triunfante es como lo más bonito de la historia. Emprendimientos en el parche. Emprendimientos reales en el parche de la mañana. Saludamos a esta hora, ya lo tenemos en realepm.com.co y en las redes. Malky, por favor, me activas el Facebook de Real. Saludamos bien a Luis Amezquita, que está en el parche de la mañana. Lucho, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va funcionando todo? Gracias. Jen, atrás, por favor, gracias. De nuevo, Lucho, bienvenido. Bienvenido a Real. Gracias Juan. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Encantado de estar por acá con ustedes y gracias de verdad por esa invitación. Y los oyentes estarán preguntando, pero Juan, trae a Luis y ¿por qué está hablando de desayuno? Luis viene en representación de una marca que ya alrededor de 5 años nos está enamorando en Antioquia, y ya la historia nos la vas a contar completa, pero esto nace aquí en Medellín, en el área metropolitana. Es algo que venimos disfrutando y que nos gusta demasiado, más que ya tengo por aquí unos bonos que le vamos a entregar a nuestros oyentes para que estén muy atentos. Migaíto Colombia está en el parche de la mañana. Luis, cuéntanos sobre Migaíto. ¿Hace cuánto nació? ¿Hace cuánto surgió Migaíto Colombia? Juan, bueno, gracias hermano. Migaíto arranca más exactamente, ya vamos a estar casi 3 años. Sí. Arranca obviamente de necesidades económicas, hombre, ni más faltaba, pero pues obviamente una idea bastante eruptiva que en sus inicios fue algo como muy loco para muchos, que en este momento ya un negocio de migados para muchos ya no va a ser tan loco, pero en su momento cuando no existía ninguno sí era bastante loco. ¿Por qué dice usted que loco? Porque digamos que no había, en su entonces no existía un negocio que llevara el migado a instancias comerciales. El migado existe en las casas de los colombianos desde hace muchos años. De hecho, es una tradición que nosotros... Crecimos con migado. Total. Nos criaron, nos levantaron a punta de migado. ¿Y quiénes nos levantaron? Las abuelas o las mamás, ¿cierto? Ellas sí. Lo hacen de una manera práctica, porque eso era algo de preparación práctica y de aprovechamiento. Me explico. Cuando las abuelas veían que ese pan estaba a punto de ponerse durito, que ya estaba a punto de perderse, para ellas, y sigue siendo un pecado, pero para ellas era algo inaceptable que se perdiera ese pan o esa comida, ese alimento. Entonces, en ese afán de aprovechar todo y no dejarlo perder, es donde ellas llegaban y cogían el pan durito, que lo metían dentro del chocolate y se volvía otra vez blandito. Pero para que supiera más rico y demás, ahí es cuando ya le metían galletitas, que le metían queso y otra cantidad de elementos que lo hacían como más interesante. ¿En qué año nace Migaíto? En el 2022, a finales del 2022, en noviembre exactamente del 2022. Jen, ¿a usted quién le dio su primer migaíto? Mi mamá, obviamente, y todavía lo como. Mis hijas aman el migaíto. O sea, ¿en serio? Obvio. Y el de ellos, yo lo he probado. Ay, eso es una cosa... Una delicia. El más grande, mejor dicho. Luis, yo quiero que hablemos de Migaíto y lo hablemos desde el emprendimiento. Usted me dice a finales del 2022. Malky, si tienes alguna pregunta, bienvenido. Malcriado, te lo presento, que está aquí por internet. No sé si logras Padre, por ahí verlo. Saluditos, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Aquí está, aquí lo puedes ver, Luis. Gracias. Luis, ¿de dónde sale uno? Bueno, ahí montemos un negocio de perros, de hamburguesas, montemos un negocio de bandejas paisas.
Y esto sí, no, a mí no me parece tan loco, me parece disruptivo, a mí me parece genial. Sí, Yo creo que la palabra que más cuadra ahí es genial. sí, 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 compadre, mira, como todo, sí sale de una necesidad económica, porque pues yo venía de una empresa previamente que ya no estaba como tan bien O económicamente. sea, no estaba fluyendo. Sí, sí, claramente pues por temas ya de mercado, después fue post pandemia y la pandemia nos aporrió fuertemente. Entonces yo decido dejar a un lado sin que la empresa estuviera quebrada, ¿cierto? Porque la empresa de hecho aún existe. Era tu empresa y tú la manejabas. Sí, señor. La manejaban en una sociedad con mi padre. Cuando empieza todo esto, yo le digo a mi padre, hagamos algo. No se está dando lo suficiente para que haya dos socios acá. Yo me hago a un lado, tú ¿De qué era esa empresa? era de refrigerios empresariales. Ok. Ya te podrás imaginar que la pandemia cómo nos afectó. Ya todas las Total. reuniones donde hacía parte el refrigerio ya no existían porque la virtualidad nos afectó. Entonces nada, simplemente le digo, me hago a un lado y hasta acá nos quedamos y yo me salgo de esa sociedad sin tener ningún tipo de idea clara. O sea, no es como que ya listo, yo me salgo de acá, pero ya voy, hace rato tenía en mente alguna cosita u otra, no. Es algo espontáneo porque literalmente surge de una mañana en que yo en ese afán de buscar, ya con deudas, con crédito hipotecarios, con muchas otras cosas, empiezo a mirar, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer? Y Asustado, me imagino. Claro, pero bueno, digamos que siempre he tenido esa particularidad de tener la calma, esa mesura mental para no colapsar, porque eso es lo que al final no nos permite que fluya nuestras vidas y demás. Entonces, por más que estuviera la preocupación, dije, no, nos vamos a mantener la calma. Y una mañana comiendo migao, miro el migao. ¿Quién te hizo ese migao? Yo soy el que cocino en casa. Pero entonces vos te levantaste un día, pa, Un domingo exactamente. me voy a hacer un migadito, dijiste, ahí para el desayuno, para ver qué sucede. Sí, y empiezas a mente a trabajar, yo solamente viendo ese vaso, empiezas a mente a trabajar, bueno, pero si el migao, esto que es algo tan básico, que visualmente tampoco se ve tan bonito, Sí. empezar a trabajarle a ver, no solamente sea el migao básico, sino tener varios tipos de chocolates donde la gente pueda llegar y escoger muchas opciones de chocolate, muchas opciones de panes, muchas opciones de queso y de toppings, que a la final son los elementos que componen el migao. Si yo les hago ese migao de otro nivel, ¿cierto? Entonces ahí está como la idea en desarrollo en mi mente, ¿cierto? Eso fue un domingo cualquiera, a las 9 de la mañana. De manera espontánea, exactamente. No lo tenía pensado previamente, fue empezar a fluir en mi mente en ese momento. Cuando yo ya empiezo a estructurar un poco la idea, yo no, listo. Va a ser de esta manera, tengo otro limitante que es un migao visualmente no se ve tan bonito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que ese migao sea bonito? Ahí es donde empieza a trabajar, dónde lo vamos a servir, de qué forma lo servimos, dónde se prepara, qué se hace, preparan en ollas de barro, que eso, si tú hablas con un experto en gastronomía, te va a decir que aporta sabor también esa olla de barro. Entonces empezamos a hacer una cosa, pero teníamos un limitante muy grande. ¿Cuál era? El presupuesto. Tú cuando hablas de montar nada más y nada menos, cuando tú hablas de montar un negocio, no, la gente imagina, no, necesito 100, 80, 200 millones, ¿cierto? Sí. Yo en mi bolsillo, en mi cuenta habían 4 millones de pesos que ni siquiera eran míos, eran de mi mamá, la plata que le debía, entonces le dije, no a mí. ¿sabes qué? Téngame esa plática y yo se la sigo debiendo, pero esos 4 millones de pesos cogí, obviamente tú sabes que uno construye sobre lo que tiene, ¿cierto? Sí, total. Tenemos 4 millones de pesos, ¿qué vamos a hacer con los 4 millones de pesos? Para una idea que no existe, para una idea que es una expectativa es un tiro al aire. Sí, porque no había información previa antes de, ¿cierto? Si en ninguna parte. No, en ninguna. Más, la palabra migao en Google no existía. Tú te metías no migao. Te creo. No, o sea, existían las mentes de los colombianos, sabían que un migao es chocolate, pan y queso. Pero si tú ponías Google, en Google migao, en ese entonces hermano, estoy como Amparo Grisal. No existía. Más que estoy como Amparo Grisal, hermano. A mí me emocionan mucho estas historias porque es entender que sí se puede. Claro, pero definitivamente, mira, bueno, es que yo, las 4 millones. Las trabas que se tenían era, mira, no teníamos información previa, era una expectativa o un golpe de ciego impresionante, teníamos muy poquito presupuesto, pero vuelvo y repito, uno sí, con 4 millones, amigo, déjeme decirle pues, con mucho respeto, 4 millones no se hace nada. ¿Y qué se hicieron con 4 millones de pesos? Se compró una carpita porque nosotros empezamos en un concepto callejero. ¿Sí? ¿En dónde? En Cristo Rey. En Cristo Rey. ¿Por qué Cristo Rey? Digamos que yo tenía la cocina oculta de la otra empresa, sí, de los refrigerios, allí. Y afuera había una carpita y un espacio lo suficiente para iniciar un negocio. Entonces ahí parqueamos la van del negocio anterior, y no, esa van se va para un parqueadero y ahí en esa carpita vamos a iniciar el negocio. Para de contar, no hay de otra. Entonces esos 4 millones de pesos me sirvieron para comprar un carrito de esos tipos perros callejeros, pero un producto, un carrito
muy coqueto, muy Sí, adaptado muy al bonito. concepto que yo quería, la identidad de marca que quería dar, ¿cierto? Entonces fue coqueto, se hizo una carpita, una pergolita, 4 butacos, porque las abuelas cuando nos daban los migados en sus casas o en sus fincas, a uno lo sentan en un butaco, su taza y empieza a comer migado. Entonces fueron 4 butacos y las materias primas. No había para más. Y, bueno, y las tazas, porque de un principio sí mandé a hacer unas tazas en el Carmen de Boral, apoyando también desde un inicio, queriendo apoyar la industria local y demás. Entonces, claro, nos fuimos al Carmen de Boral y unas tazas artesanales es donde la gente se come el migado. Y eso fue, ahí se me fueron los 3.700.000 pesos. A mí me quedaron en el bolsillo 300.000 pesos. Pero usted, ¿la banera de quién? La banera del negocio Del anterior. negocio anterior, exactamente. Ok. ¿Cuánto fue que le quedó en el bolsillo? 300.000 pesos y ya te voy a decir por Ya qué, hasta por le qué menciono sobró. eso. Porque ahorita para mí eso van a ser los 300.000 pesos mejor invertidos en toda mi vida. ¿Qué hiciste con esos 300.000 pesos? Mira, pues, Juan, obviamente como era un tema de expectativa, cuando yo arranco, el primer día se venden obviamente, creo que vendí 2 migados. El segundo día, ¿Cómo es cada migao? En ese momento. en ese momento, un migado lo conseguías en 6.500 pesos. Ok. Uh-huh. Yo vendí el primer día un migado, al segundo día vendimos creo que 3 migados, al tercer día 0 migados. ¿Y esos qué 0 te migados, decían en la casa? mi Mi amigo, amigo, Lucho. los cercanos, los amigos, todos me decían, me miraban con cara de preocupación. Pero ahí es donde, Bueno, por lo menos me preocupaban por usted. sí, pues, eso no es del todo malo. Por lo menos. Y entonces, digamos que eso para cualquier persona puede ser motivo de preocupación, y claro, obvio, con buenas razones, pero dependiendo de tus objetivos. Ahí es donde uno tiene que tener marcar desde un inicio tus objetivos que quieres. Entonces, en esa primera etapa de negocio donde yo me encontraba, mis objetivos eran claros. Era mirar, como yo no tenía información en Google o en Internet o en alguna otra fuente, no tenía información, necesito empezar a recolectar mi propia información. Entonces, en 2 meses, donde vendí, puedo decirte que en esos 2 meses vendí, no sé, 10 migados. En 2 meses nomás. 60.000. Claro, 60.000 pesos. No era 65.000. Pues para cualquier negocio, no, una idea fracasada. Sí. Pero para mí, simplemente con mis objetivos, era obtener información y digamos que, no sé, esos 60.000 fueron que, no sé, unas 15 personas que me compraron el migao. De esas 15 personas que me compraron, para mí era un 100% de información. 100% de donde esas 15 personas... Te decían, todas, esto está rico, esto no funciona así. No hubo una, literalmente, vamos a hablar de un 100%. No hubo ninguna que me dijera, ve, estuvo más bien regular. Todos con una cara de aceptación impresionante. Felices. Me decían, la idea está genial, pero no solamente la idea, sino el producto está delicioso. O sea, lo supiste hacer. ¿Por qué? Porque utilizaba el chocolate 100% cacao, chocolate en barra como lo hacían las abuelas, endulzado con panela. Los panes que utilizaba eran panes artesanales, nada procesados, completamente natural. Quesitos, el quesito de hoja de finca, ese tipo de cosas. Espéreme. En la carta de Migaíto hoy, ¿cierto? Hoy, ¿cuántas referencias de Migaíto hay? Y a propósito, dame el Instagram para que la gente vaya ya y vaya a mirar el Instagram. Listo, pueden ir chismoseando en el Instagram. Estamos Migaíto-Colombia. Migaíto, así como suena, _Colombia. Colombia, tal cual, así aparecemos. En este momento, cientos de combinaciones. ¿Por qué? Nosotros, como tú te armas tu propio migao, entonces ahí vas a encontrar 9 tipos de chocolates, los de siempre, canela, el de leche o el oscuro tradicional, pero van a encontrar chocolate chai, chocolate de brandy, chocolate de vainilla, chocolate de caramelo, chocolate de café. María, me siento mal bajo, hombre. No, hágale. Y en ¿Cómo es? Chocolate de brandy, chocolate de vainilla, chocolate chai, que es para mí uno de mis preferidos. ¿Qué es chai? De café. ¿Qué es chai? Chai es una mezcla de especias. Ok. Cúrcuma, cardamomo, jengibre, pimienta negra, clavos de olor, que es una cosa que es un chocolate, pero lo pruebas y me vas a dar la razón de que es un chocolate muy delicioso. Cuente con eso. Entonces, bueno, yo tenía... Ya están mandando por aquí las fotos de Instagram. A seguir Migaíto Colombia, oyentes, por favor. Bueno, entonces, bueno, estando así, digamos que cuando yo ya tengo esa aceptación de esas 16 personas que me compraron inicialmente, que todos coincidían en que estaba bien la idea, eso me dio un pie para decir y meterle la ficha a esto. Decirle si lo aceptaría la gente, todo el mundo coincidió que es una buena idea, entonces vamos a empezar el proceso de comunicación. Pero ¿cómo si solamente tengo 300.000 pesos? Pues empieza a tocarles entonces puertas a foodies, a influencers, esto, lo otro, donde fui ignorado. Pues no entiendo, no es que ellos sean malos, ellos hay unos que ya están muy bien posicionados y requieren otro tipo de acercamiento hacia ellos. Pero después de contactar a muchos, una sola persona, un solo foodie me dijo, le tengo mucha fe a esa idea,
le veo mucha proyección, tuvo la visión, esa misma visión que yo tenía, ella la compartió conmigo y me dijo, le vamos a apostar a todo. Y yo le dije, listo, ven. ¿Quién? ¿Se puede contar? Sí, claro, hombre, canta, ella llama Foodie Estefa. Foodie Estefa, vamos a buscarla en Instagram. Arroba Foodie Estefa. Se escribe FWDIE, Estefa con E o sin E. Buena pregunta. Venga, yo lo busco aquí, les decimos también a los oyentes para que la sigan y le digan gracias. Y entonces. Y ella creyó, pero yo le dije, bueno, Estefa, tengo un limitante. No sé, yo desconozco el mercado de usted, no sé cómo funciona porque solamente tengo en mi cuenta 300.000 pesos. ¿Será que tú, mi Luis? Pues obviamente sí, mis tarifas no son esas, pero por ser tú, porque le tengo fe a la idea y porque es un concepto que apenas está empezando, nada, esos 300.000 pesos para mí son más que necesarios. Y los pagué. Ella fue a grabar. Los 300. Sí, los 300. Ella fue a grabar y en mi ignorancia, porque pues era mi primer acercamiento con un foodie, ella llegó con su iPhone, con su hija y con su esposo. Se demoraron que unos 20 minutos más o menos y se fueron. Yo me imaginé. ¿Probaron pues? Sí, obviamente, pero yo en mi ignorancia pensé que es que iban a ir con las cámaras, un tema de producción impresionante y no, fue un celular y eso tan y que yo hasta en su entonces mi web, pucha, ¿será que me timaron esto? ¿Qué pasó acá? Los 300.000. Ay, los 300.000. Entonces, no, mira, entonces que cuando ya yo en ese entonces, como parte pues de mantener esa calma que necesita en ese momento, mi esposa me dijo, te voy a invitar a Santa Marta. Yo sé que no tenemos plata, pero yo tengo por acá un pequeño ahorrito, vámonos para Santa Marta a desconectarnos un poquitico. Y yo dije, pucha, yo no sé qué tan conveniente será eso, pero vámonos, lo necesitamos todos. Vámonos a descansar un poquito. Cuando la pasamos chévere, sirvió la desconexión, cuando ya nos íbamos a venir para acá, para Medellín, cuando yo llegué a poner el modo avión en el aeropuerto, Estefa me dice, Luis, ya voy a montar tu video. Y yo, ay, Estefa, ¿por qué se iba a poner modo avión? Yo quiero estar pendiente. Luis, este es mi mejor horario, se fue. Pues yo pongo modo avión, la página de Instagram que en ese entonces era una página de Instagram de mi esposa donde ella vendía zapatos, y blanqueamos todos los zapatos, y la convertimos en la página Amigados. Habían solamente 3.000 seguidores, de los cuales pertenecían al Instagram pasado. Y del nicho de zapatos, ahí nadie te iba a comprar un... Migado, nada, puros consumidores de zapatos nomás. Sí. Bueno, y cuando... Es que yo que estaba buscando unos tenis y ahorita me están vendiendo chocolate. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Sí. Y entonces nada, pues cuando para mí el viaje más largo de mi vida, eso no fueron 45 minutos, sino como unas 5 horas ese berraco viaje, porque era la ansiedad como de aterrizar y saber qué había pasado con los 300.000 pesitos. Claro, cuando yo aterrizo, en 45 minutos quito el modo avión y ya no eran 3.000 seguidores, sino eran 7.000 seguidores. O sea, en 45 minutos fueron 4.000 seguidores. No te creo. Una cosa, y ese release estaba, pero prendísimo viral. Ya habían unos 500 comentarios en 45 minutos nomás. Es una cosa, o sea, yo hasta el momento que ya estoy más metido en tema de redes y demás, yo nunca había visto algo como tan similar. Sí, ese boom tan impresionante. ¿En qué momento pasas del puestico en ¿cómo se llama el barrio? En Cristo Rey a tener sedes. Listo, mira, antes de contarte eso, voy a terminar este pedacito acá. Un pedazo de la historia. Porque le digo que importante porque eso es un antes y un después, ¿cierto? Haz de cuenta como un efecto Tulio, ¿cierto? Sí. Donde llegamos y cuando yo veo ese boom en el reel y demás, yo le digo, bueno, Estefa, ¿esto se va a reflejar en ventas o no? ¿O qué va a pasar aquí? ¿Qué sucede ahí? Y ella me dice, Luis, yo no te puedo asegurar nada, pero lo que yo veo es que vos le apostás de las cosas. Apostar eso también, hacer de cuenta que esto va a ser un boom completo, comprarte materias primas, contratar más personal. Yo solamente tenía contratado una sola persona y ya, con todas las prestaciones. La contraté muy bien, con toda la estructura del caso, con filtros y demás, capacitación muy chévere, pero no, cuando yo tengo solamente una noche, porque al siguiente día yo tenía nuevamente apertura y se suponía que iba a ser un boom completo, pues yo, bueno, ¿qué contrato? Entonces me dijo, listo, no, yo para acá mi tía estaba buscando trabajo, entonces traiga a su tía. La tía me dijo, vea, ¿sabe que mi hija está buscando trabajo? Traiga a su hija. Ve, mi novio está buscando trabajo, traiga a su novio. Ahí sí no hubo como chance de hacer el proceso de contratación como era, no hubo chance de ese tipo de cosas. En el momento, ahora sí. Confíe, sí, claro, ahorita sí, en ese momento confíe en que la persona que venga sea bien y nos dé la talla. Capacitación en 45 minutos, no sé cómo lo hice, pero logré capacitar en 45 minutos para que al menos conocieran medianamente el proceso. Y oh, sorpresa, el siguiente día, 7 de la mañana, otra abríamos, desde las 6:30 empieza a llegar gente. Otra vez, modo amparo. Compadre, sabes que sí, eso empezaron filas. Y lo más Hablando claro, eso es algo que Juan y Luis, yo admiro mucho del paisa, y es que yo siendo puertorriqueño, en Puerto Rico,
hay pocos emprendedores en ese sentido. En Puerto Rico o tú eres cantante o tú estás en un punto vendiendo lo que no tienes que estar vendiendo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que te felicito porque allá, por ejemplo, cuando no hay trabajo, la gente se queda hecha para atrás porque viven del gobierno, porque el gobierno les da unas ayudas, unas cosas, pero eso aquí es muy difícil conseguirlo. Y personas como tú que empiezan desde abajo, es bueno ver cómo van trascendiendo, o sea, evolucionando con sus emprendimientos. Por eso es que el paisa siempre es bien echado para adelante y te felicito, Luis, porque estaba escuchando tu historia y cuando uno viene de Puerto Rico o de otras partes, lo primero que uno escucha es la bandeja paisa, la cazuela, pero no se habla del migao. El migao es algo que yo aprendí cuando llegué aquí a Envigado. Es que él es paisa montañero, él es puertorriqueño montañero. Eso estáis viendo, sí. Puertorriqueño montañero. No, respeta, yo soy de la ciudad también. Yo soy no, ser montañero. Oiga, entonces 7 de la mañana filas ya. Sí, 7, pero no era una fila de 2, 3, pero no una fila de unas 20, 40 personas. Y el primer día, y para allá, eso fue una locura completa porque me llegaron a hacer filas de 3 cuadras enteras. ¿Serio? 3 cuadras era una cosa impresionante que yo me ponía desde una perspectiva lejana a ver eso y sí, te digo que en su momento se me aguaron los ojos de una manera impresionante, hombre, ver como una muy buena comunicación asertiva puede lograr tanto. Obviamente pues esa comunicación asertiva, como tú lo dijiste en un principio, de una genialidad, de una idea disruptiva, ¿cierto? Y así, hermano, empezó. Y volviendo a la pregunta. Envigadito ahorita está abierto, en Envigado. Sí, en este momento en Envigado. Hay un oyente que nos quiere invitar. Hay un oyente que nos quiere enviar domicilio. Vamos a pedir domicilio de Envigadito. No, hombre, bienvenido. Alex, cuénteme qué le digo para que nos envíen domicilio de Envigadito. Ave María, Juan. El boom. Se lo muestro, Macri. Respondiendo a la Yo pregunta sé que me dijo a mí por TikTok. Dejamos de hacer un negocio o un concepto callejero. La sede de Cristo Rey durante un buen tiempo, año y casi los 2 años se mantuvo siendo un concepto callejero. Tuvimos en Envigado, tuvimos en Sabaneta, en Belén, en Santa Mónica. Tuvimos varias sedes, no solamente las 4 que tenemos actualmente, y nos llegamos a tener 6 sedes en un entonces. Parte de la dinámica de un crecimiento, ¿cierto? Están a error-ensayo. Dentro de ese error-ensayo, unas que aperturamos fueron un éxito, pero por factores externos a nosotros tuvimos que errar. Otras que de pronto sí el lugar y eso, el lugar estratégico no fue el mejor. Entonces, pero en este momento las que están muy bien. ¿En qué momento ya deja de ser Migadito el último concepto callejero? Ahí sí es un tema, hombre, que es, y quiero tocar este tema porque como lo de la emisora real, yo también quiero contar cosas reales de lo que uno se enfrenta cuando uno emprende en un país como Colombia, que tristemente hay cosas que suceden. Antes de eso, venga, ¿a qué número piden el domicilio? Pueden ingresar a la página. No, el oyente que nos va a enviar Migadito. Listo, es si verdad. Quieres, compadre, mira, el que si nos está escuchando no es un número, es una página web. Entonces ingresas a www.migadito.com.co. Sí. Y allí vas a poder, y ahí ya te muestra cómo armar tu migado. Están unas opciones que ya están armadas, o si quieres armártelo, lo armas. Ahí ya puedes ver todo el proceso de trazabilidad. Y lo traen a domicilio. Y lo traen a domicilio, sí. El tema es tenemos un limitante con domicilios. Ojalá y voy a cruzar dedos de que tengamos cobertura acá, porque digamos el que jefe está acá, hay cobertura. Tenemos el limitante de que como el migado debe ser sí o sí rico, caliente para que se derrita el queso y todo eso. Entonces, cuando ya es un rango que ya lo tenemos estipulado y estudiado, ya pierde temperatura, y ahí es de pronto el cliente muchas veces no va a entender de que estamos muy lejos, y si te llegó el chocolate tibio, el cliente no va a decir, sí entiendo por qué estamos lejos, no, el cliente va a decir, eso está frío y no me gustó el migado porque está frío. Entonces nos cuidamos, entonces vamos a mirar si hay cobertura, esperemos que sí, o si no, ahí hacemos cualquier cosa, ni más faltaba. @migadito_Colombia, @migadito_Colombia, vamos a seguirlo en Instagram, @migadito_Colombia. Señor, usted iba a contar cosas reales. Sí, muy reales. Yo dejo de ser concepto callejero en la primera sede que existió, que era Migadito Cristo Rey, por varias razones. Sí. Una de ellas, si yo les pregunto a ustedes quiénes son las personas que tristemente, es algo triste contar, pues una realidad, es algo real, nos cobran vacunas en muchas partes, pero uno dice, ¿quiénes cobran vacunas? Los bandidos del barrio, esas personas que ya se dañaron de más, pero en este caso
para mí era algo supremamente irreal que la policía te estuviera cobrando a ti vacunas. La policía. La policía. ¿Por qué? Porque yo llego, obviamente, como fue un negocio que tuvo un crecimiento muy rápido, siempre fue natural y siempre fue muy orgánico, pero rápido. Entonces, al yo empezar a hacer concepto callejero, yo sí tenía un registro de marcas, sí tenía cámara de comercio, ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, me hacía falta bomberos. Y el espacio público, como estaba fuera del concepto callejero, el espacio público estaba aún en proceso, ya teníamos el tema del radicado, pero literalmente no teníamos el permiso. Pero yo no puedo decir, entonces voy a cerrar mi negocio hasta que ya tenga No se podía, no se podía. Ya estamos acá trabajando, pues hagámosle. Era un riesgo, sí. Llega la policía, se da cuenta, entonces empieza a decir, listo, tú tienes esto, tienes lo otro, pero tienes sanidad, tienes secretaría de salud, todo, pero te falta bomberos y te falta el espacio público. Y yo le digo, uy, compadre, sí, mira, en este momento le mostré que tenía el radicado y en bombero, le dije, no, yo me pongo juicioso en la tarea de ponerme al día con eso. Y me dice, no, venga, esperemos a que se vayan todos los clientes. Hablamos y yo lo colaboro. Pues eso es nuestro lenguaje, sabemos a lo que se refiere. Entonces yo le digo, no, mira, ¿sabes qué? Dime cuál es el papeleo, los trámites y yo me pongo mañana en la tarea juicioso. Y él insistía, no, venga, y déjese colaborar. Y yo le digo, no, pues es que me estás colaborando diciéndome ¿cómo que se hace? Sí, acá entre yo odio la corrupción, como no te imaginas, la detesto. Soy, de hecho, muy, muy legal y muy correcto en mis cosas. Entonces simplemente no accedí y el hombre, pues en su impotencia... Tomó acciones. Sí, eso demoró 2 días para que los 2 días llegara con espacio público, llegara con todos los argumentos necesarios para cerrarme el negocio. Y se cerró. Y se cerró el negocio con una multa que para mí entonces sí me está yendo muy bien, pero igual estaba en crecimiento. Sí, claro. Y en crecimiento, enfrentarse a multas puestas y obviamente con mucho desconocimiento, porque ellos deben hacer un proceso pedagógico previamente, no llegar y cerrarme de una. Ellos te dicen, ve, Luis, tenés que hacer esto, tanto eso, y uno empieza a hacer los trámites para que pueda uno, pero ellos no pueden, por ley, no pueden llegar a cerrarte de una. Él sí se saltó muchos pasos, yo no los conocía en su entonces, por eso me dejé cerrar, pero como no conocía toda esa legislativa y demás, entonces, claro, ignorancia, me cerraron. ¿Cómo te revolcaste esa energía y dijiste? Sí, claro, en su momento... Aunque eso también es como que, esto es como un empuje. En su momento no, es mucha impotencia. En su momento yo no te digo, o sea, me cuestioné, en su momento se lo bajé a mucho. O sea, cuestionarse en que, escucha, si la policía más, hay una entidad que llama, dentro de la policía, que llama el Gaula, que son los encargados de controlar las extorsiones, pero entonces yo como le digo al Gaula, es que su institución me está, entonces de tanto investigar, cuando por allá me dijeron, venga, quédese quieto, no vaya a demandar esto, no vaya a hacer esto más bulla, porque ese policía, el que usted quiere denunciar, él es el que permite que el comercio acá en este barrio, de lo que ya sabemos, fluya. Y si usted de pronto hace por su denuncia a destituir a Semán, pues expone a toda la familia, a los trabajadores y demás. No solamente eso, expone a la plaza del barrio, la expone a que tengan que hacer otro proceso de lobby para conseguir otra persona que les deje operar y demás, y eso no es bueno para el negocio. Entonces, ¿qué? Envíele un migao. ya tienen por ahí ¿El qué? Entonces, no, claro, mano, entonces llegan y pues no podíamos, si yo lo denunciaba, pues era malo para la plaza del barrio, entonces me tocó quedarme callado, aguantar eso con estoicismo, volver a abrir, pero al siguiente yo abría, o a la semana volvió a quererme cerrar y todo eso, entonces cuando tú vas en un crecimiento, tienes una vibra, el universo está conspirando que todo te salga bien, y detenerte a pelear con alguien que no quiere hacer el bien, que quiere solamente destruir dentro de sus objetivos, ¿cierto? Es boba uno quedarse estancado ahí. Simplemente ahí fue cuando yo listo, ya es momento, la vida me lo está diciendo, lo miré más que todo. Me muevo de aquí. Sí, lo miré más que todo como eso, no como algo malo, sino listo. De alguna u otra manera la vida me está diciendo ya es momento de dejar esto acá, vámonos para otro lugar, ya no veamos concepto callejero, ya tengamos un local, y así fue. Y en este momento, pues no te va a negar que cuando yo me pasé las ventas me armaron un 80% por el cambio. Pues, por la situación. Y demás, pero no, sigue metiéndole ganas y demás. Y ahorita volvimos al estado ideal. Migadito sigue siendo un negocio muy bacano, muy chévere, donde la gente nos visita, donde la gente va y se come un migadito. Y lo más importante. ¿Cuántos locales hay? Actualmente 4. ¿Dónde? Cristo Rey. Sí. Envigado. Sí. Tenemos sede también en toda la variante Palmas, llegando al Rompoy de Sajonia, 3 minuticos del aeropuerto de Río Negro, en un mall llamado el Mall Sajonia. Ahí está también un migadito. Y tenemos sede en Bogotá.
En Bogotá. en Bogotá. ¿En qué Me iba a parte de Bogotá? preguntar eso, ¿cómo dio el paso de Medellín a Bogotá? Fue también una incertidumbre porque interesante. En Bogotá estamos a 3 cuadras del Parque La 93. La ubicación que tenemos es bien chévere, bien fancy, bien interesante. Un espacio muy grande, un lugar muy acogedor. Cuando dio ese paso, claro, como cuando hicimos el negocio, con mucha expectativa, porque pasó lo mismo. En Bogotá no conocían la palabra migado tampoco. Ay, Había Dios mío. una poca población allí que lo conocía como sopitas, pero el resto no lo tenían bautizado, pero sí en la cultura también del capitalino también estaba coger el pan, metérselo al chocolate y meterle queso. O sea, sí es una práctica que también se ejercía allá, pero no estaba bautizado. Entonces, claro, cuando pasa eso, yo listo, es una expectativa también, vamos con toda y vamos a replicar la misma estrategia. Un buen proceso comunicacional, obviamente ya con un poquito más de cancha en redes sociales y demás, pero a la final la comunicación fue muy asertiva y en este momento Bogotá es un lugar completamente viral, o sea, eso Hay está que hacer prendidísimo en eso. Bogotá y en este momento una sede como Bogotá vende, una sola sede vende lo que venden todas las sedes acá en Medellín. Está una cosa ¿En serio? prendidísima. Bogotá vende de una manera impresionante. También él aplica mucho el clima de Bogotá, el frío. ¿Se presta? Llama migado, llama chocolate caliente. Entonces, ha sido de verdad un éxito y por eso es que estamos ya en proceso para que, si Dios quiere, en julio o agosto se va a abrir la segunda sede en Bogotá, en el centro. Luis, una pregunta. Estaba viendo que tenías un reconocimiento muy reciente por parte de Chocolates Corona y Galletas Ducales. Te reconocieron como los reyes del migao. ¿Cómo llegó a esa parte? Listo. ¿Qué tanto tiempo tengo para...? Cuéntela, Porque es una historia cuéntela, muy cuéntela. interesante. Sí. Es lo que pasa acá. Voy a empezar desde algo que a mucha gente, yo creo que hasta muchas veces no me lo van a creer. Me llamó Tulio Recomienda. Y yo a él, desde el inicio del negocio, claro, hasta me conseguí el contacto personal de él y lo llamé. Yo creo que mantenía por ahí unas 200 llamadas perdidas mías al celular personal de él, pero nunca me contestó. Obviamente, claro, por obvias razones, porque a él se contactaba de otra manera. Cuando yo un día cualquiera llego y me está llamando Tulio Recomienda. Cuando yo veo el celular, Tulio, ay carajo, ¿qué pasó acá? Yo en mi dignidad, simplemente, aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola Luis, te habla Tulio. Y yo, Tulio, cordial saludo, ¿cómo estás? Pues yo sabía que era Tulio, pero yo haciéndome el que no sabía, el inocente. Cuando Tulio me dice, ve Luis, me han hablado mucho de tu negocio, esto, lo otro, quiero ir a tu local y pautarte. Y yo, Tulio, claro, las puertas están abiertas, bienvenido, claro que sí, qué orgullo. Pero cuando Tulio me dice, mira, pero ¿tú qué chocolate manejas? Yo le digo, Tulio, yo manejo este chocolate. Ay, no, es que necesitaba que manejaras este. Yo le digo, pues Tulio, mira, honestamente no puedo manejar este por estas y estas razones. Yo desde un principio he vendido que mi chocolate es 100% cacao, 100% natural y cacao colombiano. Entonces no puedo utilizar esa marca porque la verdad, pues eso va contra mi identidad de marca, ¿cierto? Siempre hay una palabra muy grande, muy interesante. ¿Le dijiste eso, Tulio? Sí, hay una palabra en mí y en mi vida que es muy importante, es la coherencia. Y el hecho de yo decirte, voy a cambiarme de marca solamente para que tú vengas y me pautes, estoy siendo totalmente incoherente en mi vida, ¿cierto? Entonces le dije, Tulio, con el dolor de mi alma y espero no arrepentirme de esta edición, le digo no. Y Tulio lo entendió, de hecho Tulio me dijo, mira, sabes que eso solamente habla bien de tu negocio, eso solamente me dice de que no te dejas permear por cosas externas y te mantienes fiel a tu identidad de marca, a tu negocio, y con más ganas, cuando pase todo esto y lo que estoy haciendo, quiero ir a tu negocio, quiero visitarte y quiero hacerte la nota porque me pareces un berraco y decirle no a alguien como yo, eso se necesita. Y efectivamente le dije no a Tulio. Y luego llegó y otra vez, boom. Cuando llega Tulio, nuevamente, otra segunda, como a los 2 meses de haberme llamado, me dice, Luis, mira, te voy a ser honesto, yo quiero, porque ahorita se va a hacer un concurso muy grande a nivel nacional llamado Los Reyes del Migao. Entonces, yo quiero que tú estés ahí, porque si tú fuiste el que creó el concepto de los migados, como carajos no vas a estar a nivel nacional. Llevan 250 marcas inscritas, pero tú tienes que estar ahí por respeto a tú eres el pionero. Sí. Qué bueno que me hubieran dicho eso a mí cuando emprendí. Entonces. Sí, eso es, compadre. Entonces, mira, entonces yo le digo, él me dice, Luis, yo sé que tú manejas otra marca y demás, pero entonces no tienes que cambiar de marca, simplemente saca un migado especial para una referencia para participar en el concurso con esta marca y bien. Y yo, listo, Tulio, sí, voy a hacerlo por 2 razones, porque este boom que se está haciendo con el migado contigo y con las marcas que están haciendo esto posible, lo valoro mucho. Lo valoro mucho porque en realidad eso es lo que yo estoy necesitando en este momento, dinamizar el mercado. Para dinamizar el mercado se necesita mucho dinero.
dinero que pues que yo no tengo un músculo financiero gigantesco para hacerlo. Pero viene una empresa en colaboración y va a hacer un concurso llamado Los Reyes del Migao. Eso se necesita mucha inversión, esta empresa lo va a hacer y qué rico. Y por eso que ¿Cuál están empresa? haciendo, Diga, no hay lío, diga. no, la Nacional de Chocolates, Ok, Corona. ay, tan chiquitos ellos. Sí, entonces, claro, yo valoré mucho y dije que sí, más allá de eso es por eso, porque valoro mucho que ellos hayan puesto la lupa, la mirada en un producto como el migado y le metan la ficha a eso. Para mí eso es algo que también tiene mucho valor, ¿cierto? Y por eso lo acepté. Le metimos la ficha, nunca me imaginé en ese momento 250 marcas a nivel nacional, cuando antes no existía ni una y después de esto darse cuenta que hay 250 marcas en todo el país es algo que es gratificante. ¿Sabe que eso aguanta un podcast? Sí, sabes que de hecho ya tuve mi primera experiencia con podcast y amé ese mundo del podcast porque digamos que las redes sociales te limitan a ti con 45 segundos, cuente algo, pero pues uno contar una historia de vida en 45 segundos, nada, cambia el podcast y te permite profundizar en muchos temas. Esta entrevista la sacamos a nivel de podcast, pero vamos a programar para que hagamos un podcast. Por favor. Luis, de nuevo, Instagram y redes. Migaito_Colombia, así lo encuentran en Instagram, así lo encuentran en Facebook y así lo encuentran en TikTok. De la misma manera, Migaito_Colombia. Migaito_Colombia. Tenemos 5 bonos de regalo que les voy a mostrar aquí ya. En un momento les vamos a decir cómo ganar. Aquí están. Para que se vayan a tomar el desayuno, el algo. ¿Cuántos toppings hay? Ahí, o sea, sí, está chocolates 9, Sí. 9 tipos de chocolate. Panes, hay unos 8 tipos de panes. Quesos, hay 4 tipos de quesos. Semiduros, quesos que derriten de manera extraordinaria. Y de toppings como galletas, achiras, bizcochitos y demás, hay como unos también 10 toppings. Voy con mi mamá este fin de semana y los oyentes también van a ir. Luis, gracias por visitarnos. Antes de despedirnos, ¿qué canción quiere escuchar? Hombre, de cualquier tipo. Lo que sea, no importa lo que sea. Ave María, hombre. Bueno. Yo estoy muy metido en el tema, no sé si se puede o no, porque como haciendo más ameno y como haciéndole también honor a estas conversaciones que estamos teniendo, en Migadito se escucha mucho un tipo de música que es la música como de antaño, ese tipo de musiquita que nos transporte, porque mi objetivo es ese, más allá de vender un migado vende es una nostalgia, un recuerdo del pasado, una experiencia que te transporte al momento donde tú comías migado con la abuela. Y también la música hay un papel importante en eso. Ya que estamos hablando de migados, por ejemplo, poner, no sé, un Triunfamos del Tío Martino o... Va, suena rico a esta hora, además con este frío. Esperemos que sí llegue el domicilio. Hombre, cruzando dos, pero sí afecta. Luis, muchas gracias por venir. Creo que nos quedamos corticos en tiempo para seguir contando la historia de acuerdo a eso. Y si estás de acuerdo, sacarnos otro ratico en otro momento, lo programamos con Jen para seguir hablando ya desde un modo de emprendimiento. Me interesa mucho porque, mira, de algo tan tradicional, tan de mamá, abuela, tan de la casa, tan de que nos crearon a punta de migado, lo que sale tan positivo y tan bonito. Una industria, es una industria ya como 250 marcas, influencers involucrados, se vuelve un 360 muy interesante. Entonces, gracias por venir además, porque llegar aquí tan temprano no es tan fácil. Y bueno, aquí está su canción para cerrar este bloque. Luis, gracias. A ti gracias. Muchas gracias, Juan, Luis, por venir. Jennifer, gracias a ustedes. Y claro que sí, una respuesta es sí a otro momento, porque encantado de esa energía y esa vibra y algo tan real que se siente en este escenario. Venimos a hablar de una feria que se viene para el área metropolitana ya en minutos. Y esta canción que le pegaste. Eso suena muy bueno. Con un migadito que viene en camino.
Marcas emprendedores. ¿Listo para que tu marca se vuelva trending topic en Real FM? Fusionamos el poder de la radio con la fibra digital. Cada anuncio se transforma en clics, seguidores y clientes reales. Conecta en vivo con la audiencia del sur y Medellín y rompe en redes. Es tu momento de brillar en el dial y en cada feed. Contáctanos 300-433-3105 y haz que tu negocio marque el ritmo. De la FM al feed, del dial al viral, porque hoy el contenido no tiene límites. Y nosotros tampoco. 300-433-3105. Uy, huele a pura arepa sonsoneña. Claro, porque lo mejor del maíz de nuestra tierra está en las arepas sonsoneña, con la calidad que te mereces y el sabor inconfundible de una buena arepa, que sí está hecha con 100% puro maíz. Encuéntralas ya en tiendas y supermercados de toda la ciudad. Arepa sonsoneña, tradición que sí sabe a confianza. Arepa sonsoneña, tradición que sí sabe a arepa. En el mes de mamá, sí, en el mes de las madres, Restaurante Platino y Real 101.5 FM llevan a tu mamá, a tu abuela, tía, hermana a cenar, sí, a cenar. 4 cenas dobles. Inscríbelas ya y llévalas a cenar con Real. Con el alma entre mis manos vengo a cantarte a ti, madre mía. Y a Carnes Platino, por compras superiores a 30,000 pesos, llena tu tirilla y participa en la rifa de 4 cenas más. Porque Restaurante Platino y Real premian a las madres reales. Inscríbete ya en Real 101.5 al 300-433-3105. Porque mamá se merece lo mejor. ¿Aún sin EPS? Afíliate hoy mismo. Asesorías en seguridad social. Manejamos planes cómodos para tus necesidades. Paquetes básicos desde solo EPS, ARL y Confama. O paquetes premium, donde incluimos la pensión para tu vejez o invalidez. Para una mejor asesoría, visítanos en Itagüí, en el Parque Principal. Estamos ubicados en el Mall de Itagüí, local 107. O comunícate al teléfono 604-401-9967. O WhatsApp 321-515-1783. 322-588-3480. También tenemos oficinas en Río Negro, Guarne, Marinilla y La Ceja. Para mayor información, comunícate con nosotros. Estamos listos para ofrecerte lo mejor en odontología. Odonto Especial, estrenando nueva sede en el sur, con tecnología de punta, excelentes